Hola, buenos días. Continuamos con las presentaciones. En el día de hoy nos toca recomendaciones para el uso de hemocomponentes. ¿Cuáles son los objetivos que nos hemos planteado? Primero, conocer cómo están constituidos y cómo obtenemos los hemoderivados, tanto en su composición, cantidad, volumen e indicaciones, para lograr realizar una utilización razonable, porque como veremos más adelante, la decisión de una transfusión o no conlleva un análisis individualizado de cada paciente. Ante una transfusión, obviamente, tenemos a evaluar diferentes beneficios y riesgos a tener en cuenta. El beneficio es obviamente la corrección del trastorno en forma rápida y pronta, pero obviamente eso conlleva un riesgo, porque ninguna decisión de transfusión está exenta de complicaciones. Es por eso que iniciaremos exponiendo las diferentes complicaciones ante las transfusiones. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes? Como veremos, la incidencia de la reacción febril no hemolítica y la reacción alérgica por lejos son los eventos adversos más frecuentes y menos graves que conllevan la decisión de una transfusión. Pero existen otros, obviamente, que son mucho más graves, como ser la reacción hemolítica aguda, la tardía, o la fatal, o el TRALI, o la que nos figura acá en este cuadro, que es la incompatibilidad ABO, que como veremos tiene una incidencia bastante baja, pero que conlleva, digamos, una complicación en la cual muchas veces es fatal o con secuelas permanentes en estos pacientes. Es por eso que, como nombramos al principio, la decisión de una transfusión conlleva no solamente una individualización en cada paciente con el análisis de los síntomas y los factores desencadenantes de la complicación, sino que también nos regiremos a través de los criterios de los grados de recomendación. Obviamente tener un grado de recomendación 1A es mucho mejor que tener 1C, debido a que en el 1A tenemos una recomendación y una calidad científica adecuada, con beneficios marcados en cuanto a la decisión de la conducta médica tomada. Antes de continuar, veremos cómo obtenemos los diferentes hemoderivados a través de la sangre entera. Nosotros, cuando vamos a donar en cualquier banco de sangre una donación, después de la obtención de la sangre entera se produce un mecanismo de centrifugación, en donde obtenemos, por un lado, lo que conocemos como concentrado de glóbulos rojos, y por otro lado el plasma rico en plaquetas, que debido a algunas técnicas realizadas, digamos, en hemoterapia, a través de un proceso de centrifugación o de congelación, obtendremos diferentes materiales. El plasma rico en plaqueta, una vez que lo centrifugamos, separamos por un lado las plaquetas y el plasma. A través de la congelación tenemos lo que se conoce como el plasma fresco congelado, y a través de otros mecanismos que se realizan en hemoterapia de congelación y de descongelación, obtenemos el crioprecipitado. Entonces, entre los hemocomponentes más frecuentemente utilizados, obtenidos a través de la sangre entera, están el concentrado de glóbulos rojos, el concentrado de plaquetas, el plasma fresco congelado y el crioprecipitado. Más adelante analizaremos cada uno de estos hemocomponentes, que son los más frecuentemente utilizados. Primero hablaremos de lo que son las recomendaciones para el uso de concentrados de glóbulos rojos. Expondremos el caso de un paciente, un masculino de 67 años, que tiene como antecedente una cirrosis hepática con varices esofágica, presenta múltiples transfusiones por hemorragia digestiva alta, actualmente ingresa a sala de guardia por melena y una encefalopatía, y en el examen físico presenta taquicardia y disnea. Nosotros vemos que en este paciente tenemos un signo de sangrado que lo catalogamos como una melena. Obviamente se encuentra encefalopático debido a su hepatopatía crónica, y en el examen físico presenta esta taquicardia y disnea, que lo interpretamos como
síntomas asociados a anemia. Si nosotros obtenemos un laboratorio, en el caso de este paciente tenemos un recuento de glóbulos blancos de 3800 con un diferencial igualado, un poquito bajo, propio de los pacientes con hepatopatía, y presenta una hemoglobina de 5.5, un hematocrito de 16, acorde con lo presentado, un BCM de 75 y 100.000 plaquetas. Claramente en este paciente, con estos valores de hemoglobina, con esta presentación clínica y estos signos y síntomas, el criterio de transfusión sería, digamos, prudente, pero lo desarrollaremos de la siguiente manera. Antes que nada vamos a saber qué son los concentrados de glóbulos rojos. Están compuestos, como nosotros sabemos, por sangre entera una vez que ha sido centrifugada, en donde el volumen de una unidad de glóbulos rojos aproximadamente es 350 mililitros. Es importante tener en cuenta el volumen de cada uno de estos hemocomponentes, ya que si nos encontramos muchas veces en un paciente con insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal en diálisis, una hepatopatía, hay que tener en cuenta los volúmenes para no producir ningún tipo de sobrecarga. También tenemos que tener en cuenta que valores estándares, por ejemplo, una unidad de glóbulos rojos incrementa la hemoglobina aproximadamente 1 gramo decilitro y el hematocrito aumenta aproximadamente 3%. Eso es un paciente estándar. Obviamente el rendimiento transfusional sería mucho mayor en un paciente que tiene un índice de masa corporal pequeño, es decir, no es lo mismo transfundir un paciente que pesa 50 kilos a transfundir un paciente que pesa 180 kilos. El rendimiento transfusional seguramente será mayor en el paciente con menor masa corporal. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para la utilización de glóbulos rojos? Vamos a hacer una diferenciación en lo que son pacientes críticos, pacientes no críticos, y también vamos a hablar de recomendaciones en periodos prequirúrgicos. En los pacientes críticos nosotros tenemos diferentes enunciados en donde dice que nosotros podemos considerar inapropiado el uso de glóbulos rojos con la hemoglobina es mayor de 10 sin una causa justificada. Eso tiene un grado de recomendación 1A, es decir, que si tiene más de 10 de hemoglobina y no hay una causa que justifique la anemia, es mejor, según esto, no transfundir. Después tenemos otro enunciado que probablemente es apropiado el uso de glóbulos rojos cuando la hemoglobina está entre 7 y 10 y presenta signos o síntomas de evidencia tisular. Signos, digamos, palidez cutáneo mucosa, y síntomas que se encuentre taquicárdico el paciente. En esos estándares la recomendación es 1B, pero también tenemos otro enunciado en donde el uso probablemente apropiado de glóbulos rojos es con una hemoglobina menor a 7, incluso en pacientes asintomáticos. Esto tiene un grado de recomendación 1C. Esto está obtenido de las guías de hemoterapia argentinas, en donde nosotros podemos trazar un paralelismo en donde si nos regimos por un valor de hemoglobina podemos decir más de 10, entre 7 y 10 y menos de 7. En un paciente de más de 10, y bueno, dicen que no es considerado apropiado transfundirlo si no tiene una causa justificada. Entre 7 y 10, bueno, lo transfundimos, pero ojo, tiene que tener signos y síntomas para ser evidente o una causa desencadenante del sangrado o de la anemia no corregida. Y obviamente si tiene un valor de menos de 7, incluso en pacientes asintomáticos, como que tendría un grado de recomendación también transfundir a estos pacientes. En pacientes con coronariopatía son pacientes especiales, en donde la enfermedad arterial ya sea moderada o estable, eso es decir, los que no son infartados, lo ideal es tener una hemoglobina más o menos de 7, incluso más de 7, capaz que hasta 8. Pero
En pacientes que tienen coronariopatía severa, es decir, en un paciente que está cursando un infarto agudo de miocardio o un estudio, digamos, complejo con algún sangrado, es aconsejado mantener hemoglobinas cercanas a los 9 o 10 valores. Eso es como recomendación 1B. Es decir, que si es necesario transfundir para llegar a estos valores, en los pacientes con coronariopatía severa estaría recomendado y sería algo a tener en cuenta, porque como veremos es un poquito diferente a lo que hemos hablado anteriormente en las diapositivas. Para hablar un poquito acerca del periodo prequirúrgico, no hay que tomar un umbral determinado, digamos, para transfusión si es que un paciente debe ir a cirugía. Las recomendaciones del Servicio de Hematología tomadas de la Sociedad Argentina de Hematología consideran que pacientes indistintamente del tipo de cirugía que deberían realizar un valor de hemoglobina entre 9 y 10 y un hematocrito de 30 o más, digamos, son aptos para realizar cualquier tipo de cirugía. Obviamente se realizaría el soporte transfusional acorde a la presentación de signos de sangrado o complicaciones asociadas al proceso quirúrgico. En los pacientes con hemorragia aguda, bueno, hay que considerar la transfusión de glóbulos rojos para mantener siempre una hemoglobina cercana a los 7 o más de 7. Eso en el caso de que el paciente se presente con sangrado en donde no ha logrado corregirse la causa del mismo. Hay que tratar de estimar la cuantía de las pérdidas para estimar si una clase 3-4 de este tipo de hemorragia, pero muchas veces resulta dificultoso cuantificar, salvo que nosotros tengamos un paciente que tenga una hemorragia digestiva y una sonda vesical, una sonda nasogástrica, en donde nosotros logremos cuantificar que si pierde aproximadamente 1000 mililitros en 24 horas, obviamente estaremos entre una hemorragia grado clase 2, o si pierde más de 1500 hasta 2000, una clase 3, y más de 2000, una clase 4. Es medio engorroso y complicado realizar este tipo de clasificación, salvo que nosotros logremos cuantificar en un paciente ya sea con una hemorragia digestiva o en un paciente que tenga una hematuria y una sonda vesical, por así decirlo, o que tenga un tubo de avenamiento pleural con hemotórax. Entonces, en el paciente anteriormente presentado cirrótico de 67 años y con estos valores de hemoglobina, obviamente es indiscutido el criterio de realizar la transfusión en estos pacientes. No solamente por los valores de hemoglobina, que son menor a 7, sino también porque tenemos en cuenta el proceso o la causa que está produciendo el sangrado, o sea, en este caso expresado por hemelena, por una hemorragia digestiva, como también así la presencia de signos y síntomas asociados a la anemia. Por así decirlo, podríamos tener un caso puntual en este mismo paciente si nosotros tuviéramos, por ejemplo, acá una hemoglobina de 7,5 y un hematocrito de 21, solamente por dar un valor. Al tener en cuenta que este paciente tiene una causa de sangrado y está presentando signos y síntomas con taquicardia y disnea, también sería criterioso realizar una transfusión o 2 unidades de glóbulos rojos en este paciente. Diferente sería el caso si este paciente ingresara con 10,5 y más de 30 de hematocrito y sin síntomas, pero con una causa todavía no solucionada. En este tipo de pacientes hay que tener un recuento de hematocrito prácticamente diario, o si está con un signo, o si presenta, signo de sangrado marcados a través de hemorragia digestiva, obviamente se realizaría el soporte transfusional indistinto del laboratorio. Entonces, hasta ahora hemos expuesto lo que sería el uso razonable del concentrado de glóbulos rojos, también así como su composición, su volumen de aproximadamente 350 o 340 mililitros, y también hay que tener en cuenta el rendimiento transfusional en determinados pacientes. Saber que aproximadamente una unidad de glóbulos rojos nos aumenta 1 punto la hemoglobina y 3 el hematocrito. En los flaquitos será mejor, en los
pacientes de mayor peso el rendimiento será menor, y utilizar los grados de recomendación, individualizar cada caso y evaluar signos y síntomas de hipoxia tisular, como así también la causa de anemia, para definir el criterio de transfusión. Continuaremos con las recomendaciones para el uso de concentrados de plaquetas. Presentamos un paciente de 25 años de edad que tiene como diagnóstico un linfoma no-Hodgkin difuso de células grandes B, que es un estadio 3B, que se encuentra realizando el tercer ciclo de quimioterapia, un esquema R-CHOP, actualmente en el día 13 de quimioterapia. Ingresa a la sala de internación por fiebre. Sospechamos una infección respiratoria baja, y en el examen físico lo que nos llama la atención es la presencia de petequias generalizadas tanto en miembros inferiores como en abdomen y una epistaxis marcada. Tenemos estos datos del laboratorio, tenemos glóbulos blancos de 1500 en donde está con una neutropenia marcada, presenta una hemoglobina de 9 y un hematocrito de 25. Llama poderosamente la atención valores de plaqueta, lo cual concuerda con la presentación del paciente, ya que tiene petequias y epistaxis. O sea, estamos frente a una plaquetopenia severa, una leucopenia y una anemia, seguramente producto de la quimioterapia, ya que estamos justo entrando en la mitad del ciclo y es donde se presentan las mayores citopenias, es decir, el nadir de quimioterapia. Entonces, antes de hablar de este caso, de que si transfundimos o no plaquetas, primero tenemos que saber qué son las plaquetas y cómo las obtenemos. Nosotros podemos obtener plaquetas ya sea de donantes múltiples o de donantes únicos. ¿Cómo las obtenemos de donantes múltiples? Y eso es muy sencillo. En un banco de sangre, cada persona que va a donar, nosotros, si recordamos, de la sangre entera centrifugamos los glóbulos rojos y tenemos por un lado el concentrado de glóbulos rojos y por el otro lado el concentrado de plasma rico en plaquetas. Centrifugamos ese plasma rico en plaquetas y obtenemos por otro lado plaquetas y por el otro lado plasma. Es decir, que de una persona obtenemos una unidad de plaquetas. A eso hacemos alusión de donantes múltiples, porque múltiples donantes tienen que donar para obtener un pool de plaquetas. ¿Cuál es la desventaja de transfundir plaquetas de donantes múltiples? Y lamentablemente la desventaja más marcada es la aloinmunización. Eso quiere decir que si yo necesito transfundirme plaquetas, por ejemplo 8 unidades, recibiré inmunidad, por así decirla, y desarrollaré inmunogenicidad de 8 diferentes personas. La gran ventaja de la donación múltiple es, digamos, la mayor disponibilidad y también obviamente los costos. En cambio, obtener plaquetas de donante único es lo que se conoce, digamos, de aféresis de plaquetas, en donde de una persona que se conecta a través de un aparato, que es un aparato de aféresis, se pueden obtener, mayor cantidad de plaquetas. Por ejemplo, se pueden sacar una o dos concentrados de plaquetas, en donde un concentrado de plaquetas más o menos tendría una equivalencia de 8 unidades de plaquetas de pool. Es decir, que una persona obtendría lo que obtendríamos de 8 o 16 personas. Del donante único a través de aféresis, la gran ventaja es que disminuye en forma notoria la aloinmunización. La desventaja obviamente es el alto costo, debido a que necesitamos primero el aparato y después todos los materiales descartables para realizar el procedimiento. Hablando de los concentrados de plaquetas, nosotros sabemos que obviamente las plaquetas son obtenidas por la centrifugación de la sangre entera o por aféresis. Aproximadamente una unidad de plaqueta por centrifugación sería más o menos entre 50 y 70 mililitros de volumen, y aumentaría más o menos el recuento de plaquetas en 5000. En cambio, una unidad obtenida de aféresis
El volumen estipulado de eso es entre 200 y 400 mililitros y aumentaría aproximadamente 50.000 plaquetas, digamos un concentrado, teniendo en cuenta el concentrado de donante único y la unidad de plaquetas por centrifugación de donantes múltiples. Estas serían sus fuentes respectivamente. ¿Cómo transfundimos nosotros las plaquetas? Aproximadamente una unidad de plaquetas por cada 10 kilos de paciente o un concentrado de aféresis, indistintamente del peso del paciente. Entonces, la indicación de la transfusión de concentrado de plaquetas revierte dos objetivos fundamentales: prevenir o tratar las hemorragias. Obviamente la indicación es indiscutida cuando nosotros tenemos la presencia de trombocitopenia y hemorragia, como así también trastornos hematológicos primarios como aplasia de médula ósea, enfermedades hematológicas o pacientes con trasplante de médula ósea, o cuadros infecciosos o sepsis con trombocitopenia y otros factores también que pueden desencadenar plaquetopenia como enfermedades inmunológicas. ¿Cuáles son las recomendaciones de los umbrales de plaquetas para transfusión, por ejemplo, en la ventana preoperatoria? Nosotros, si necesitamos llevar a un paciente a una neurocirugía, debemos confirmar que tenga más de 100.000 plaquetas, o si necesitamos la colocación de un catéter central, ya sea para diálisis o una vía central, necesitamos más de 40.000 plaquetas para ese procedimiento. En estos casos, la transfusión de plaquetas sería indicada en forma preventiva para que el procedimiento sea seguro y evitar así complicaciones de un procedimiento médico. Entonces, las indicaciones terapéuticas para las transfusiones de plaquetas pueden presentarse en diferentes escenarios. El objetivo es, si nosotros presentamos un sangrado activo, ya sea gastrointestinal, pulmonar, el sistema nervioso central, genitourinario, de piel y partes blandas, etcétera, etcétera, el objetivo es tener un recuento de plaquetas mayor de 50.000 para tener una hemostasia plaquetaria correcta. Es decir, que la indicación de transfusión de plaquetas es frente a la presencia de algún signo de sangrado activo y un recuento menor a 50.000. Hay que valorar cada caso en forma individual, por ejemplo, si es que presenta algún signo de sangrado y un recuento de plaquetas entre 50.000 y 100.000. Entonces, según el caso clínico presentado, acerca de la transfusión de plaquetas, como sabemos, en este paciente que presenta un recuento de plaquetas de 15.000 y presenta signos de sangrado atribuibles a las petequias generalizadas y a epitaxis, y sabiendo que este paciente tiene sus citopenias asociadas a quimioterapia y con un sobreagregado también del que el paciente presenta fiebre, obviamente es indiscutido la indicación de transfusión de plaquetas, que como recordaremos es una unidad por cada 10 kilos si es de donante múltiple, o un concentrado de aféresis en caso de donante único. Entonces, hasta aquí hemos expuesto la utilización del concentrado de plaquetas o plaquetas de donante múltiple según periodos de ventana para evitar complicaciones o indicaciones terapéuticas. Continuaremos con la presentación de las recomendaciones del plasma. ¿Cuáles serían las recomendaciones para el uso de plasma fresco congelado? Presentamos un caso clínico de un paciente de 30 años que tiene el diagnóstico de una leucemia mieloide aguda promielocítica, realizando quimioterapia en el día 11. Presenta equimosis, presenta petequias y gingivorragia. Nosotros tenemos un laboratorio en donde resalta la cantidad de glóbulos blancos, 1000, también tiene 11.000 plaquetas, tiene hemoglobina de 9, hematocrito de 28, es decir, presenta una pancitopenia marcada, obviamente efecto del producto de la quimioterapia. Presenta
tiempo de protrombina de 40% y KPTD de 33%, obviamente un tiempo de protrombina alterado, y un recuento de fibrinógeno también de 88, digamos, este recuento por debajo de valores normales. Entonces, el plasma fresco congelado, nosotros sabemos cómo lo obtenemos ya. Tenemos que saber que el plasma contiene factores de la coagulación, fundamentalmente factor 8, 5, 2, fibrinógeno, albúmina, entre otros. Hay que diferenciar esto porque más adelante hablaremos de los crioprecipitados. Tenemos que tener en cuenta que una unidad de plasma fresco congelado aproximadamente son 200 mililitros de volumen, eso para tener en cuenta el momento de la indicación de la transfusión para evitar sobrecargas. Y la dosis de recomendación para corrección aproximadamente son de 10 a 30 mililitros kilo por kilo del paciente. ¿Cuáles son las indicaciones de plasma fresco congelado? Obviamente en los pacientes con enfermedad hepática severa, en donde presentan signos de hemorragia, en los pacientes que presentan coagulación intravascular diseminada, en donde hay un gran consumo de factores y por lo tanto puede ir en un lado o para el sangrado o para el trombosis, dependiendo de la etapa en la que se encuentre de SID. También es muy utilizado para la reversión de los efectos de los anticoagulantes orales, entre otras indicaciones. En cuanto a las recomendaciones para la utilización de plasma fresco congelado en pacientes que tienen enfermedad hepática o hepatopatía crónica, está recomendado la corrección siempre y cuando presenten signos de sangrado o se debería realizar algún tipo de procedimiento invasivo y tuviese los valores de TP o KPTT alterados. No es indicación o no es una recomendación corregir estos valores per se si es que no presentan ninguno de estos datos recientemente expuestos. En cuanto a la corrección de plasma, en la utilización de anticoagulantes orales como por ejemplo el acenocumarol o la warfarina, está indicado siempre y cuando presenten algún signo de sangrado, ya sea severo o no, que comprometa el sistema nervioso central, geniturinario, piel, partes blandas, músculo esquelético, etc. Está indicado siempre y cuando estén los valores también alterados, de los valores de control de RIM. No está recomendado la corrección de los valores de coagulación con un RIM mayor a los valores preestablecidos si es que no presenta algún signo de sangrado. Lo que sí podría ser discutido es un valor de, por ejemplo, un RIM de más de 10 y si no presenta signos de sangrado, podría ser tenido en cuenta la utilización de plasma, pero eso no está del todo consensuado. Lo que sí está claramente establecido es los valores de coagulación alterada y la presencia de signos de sangrado. ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso de crioprecipitado? Como sabemos, el crioprecipitado contiene factores de la coagulación muy similares a los que existen en el plasma fresco, nada más que contienen mayor cantidad de factor 8, mayor cantidad de fibrinógeno y un factor que no se encuentra en el plasma, que es el factor de von Willebrand. Obviamente también se encuentra fibronectina y factor 13, entre otros. El volumen aproximado de una unidad de crioprecipitados es de entre 15 y 20 mililitros y la dosis de utilización es una unidad por cada 10 kilos del paciente. Las indicaciones de crioprecipitados son en pacientes que presenten fibrinógeno de menos de 100. En el paciente anteriormente expuesto, ¿cuáles serían las indicaciones de transfusión? Como sabemos, 30 años, diagnóstico de una leucemia mieloide aguda, realizando quimioterapia, en donde presenta francos signos de sangrado como equimosis, petequias y gingivorragia. Según los datos de laboratorio, tenemos un recuento de plaquetas de 11.000, tenemos un TP alterado, tenemos un fibrinógeno bajo. En este paciente la indicación de transfusión es indiscutible, en donde si recordamos en el caso de pesar por ejemplo 80 kilos, se debería transfundir una
unidad de plaquetas cada 10 kilos o un concentrado de aféresis. Para corrección del TP se debe utilizar plasma fresco congelado. Ya recordamos que es de 10 a 30 mililitros por kilo del paciente. Y como también presenta el fibrinógeno bajo, también sería indicación de transfusión de crioprecipitados, en donde el cálculo sería estimado por una unidad por cada 10 kilos del paciente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.